La leyenda de La Llorona ha sido transmitida durante muchos siglos de generación en generación, desde su primer registro por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI hasta nuestros días, haciéndose conocida en todo el mundo. Esta leyenda ya forma parte de la identidad mexicana, de México para el mundo. Pero en el video que estás a punto de ver, nos adentraremos a su historia y la ubicación de su tumba, que fue exorcizada por el mismo Vaticano. La Llorona es el espectro que sale por las noches en busca de sus hijos. Diversas versiones hay de ella, pero la más divulgada es donde la Llorona en realidad se llamaba María, una joven hermosa y humilde que vivía en México colonial. Se enamoró perdidamente de un joven rico, pero no era correspondida. A pesar de ello, tuvo 3 hijos con el joven rico. Al poco tiempo, este la abandonó al contraer matrimonio con una mujer de su estatus social. En su desesperación, llevó a sus hijos a un río cercano y los ahogó como un acto de venganza. Al volverle la cordura y darse cuenta de lo que había hecho, lloró y gritó por sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Ella decidió quitarse la vida en el mismo río, el río Texcoco. Según la leyenda, este acto la condenó a una maldición que la hace vagar eternamente en busca de sus hijos perdidos, no siendo consciente de lo que ella hizo o, en todo caso, buscando las almas de sus hijos. La Llorona deambula por las noches cerca de ríos, lagos y arroyos llorando y lamentándose. Su presencia se considera un presagio de mala suerte y de muerte. En su lamento siempre llama a sus hijos. La Llorona tiene sus variaciones en Latinoamérica. En Ecuador, la madre ahoga a un bebé y luego encuentra un dedo meñique cortado. La mujer corta el dedo meñique de quienes se cruzan en su camino. En Colombia, la Llorona flota cerca de las lagunas y ríos, arrullando un niño muerto en sus manos. En Chile, se le conoce como la Pucuyén y solo es visible para aquellos cercanos a la muerte. La primera película de terror mexicana acerca de La Llorona fue dirigida por el cubano Ramón Peón, que en 1933 la tituló La Llorona. Su trama giraba en el nacimiento de La Llorona con la Malinche, mujer que se unió a los españoles comandados por Hernán Cortés y fue clave para la conquista de México. Pero ¿cómo es que tiene una tumba si es una leyenda? Su presencia es vista frecuentemente en el pueblo mágico de Dolores Hidalgo en Guanajuato, en la hacienda Siete Reales. Es en esta hacienda donde se corre el rumor que La Llorona tiene su descanso final, ya que sus apariciones y lamentos se escuchan frecuentemente en este lugar, atormentando a todos los pobladores, según indican ellos, desde 1850. En 1913, el Vaticano se hizo presente para exorcizar a este lugar, colocando una placa en latín para aplacar las apariciones. En un intento de ayudar a calmar los lamentos y apariciones, también el propietario colocó en 1963 una cruz, pero al parecer no tuvo mayor influencia, ya que en una tormenta eléctrica un rayo cayó en la cruz, partiéndola y causando daños considerables en la estructura. Su tumba es visitada por muchos turistas, aunque el lugar está cerrado al público. Muchos se aventuran a entrar para tener este momento épico. ¿Crees que el cuerpo de La Llorona esté en ese lugar? ¿Has escuchado alguna vez a La Llorona? Déjanos saber en los comentarios tu experiencia con ella. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias como esta.